Pasa voz, amada iglesia. Hoy quiero o deseo recordar algunos pasajes bíblicos con ustedes y recordar para qué hemos sido llamados. Nuestro tema de este mensaje de esta tarde es titulado Mi vocación. La palabra vocación significa llamado o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevarlo a una forma de vida especialmente de carácter espiritual y religioso. También se entiende como inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida. ¿Cuál es nuestra vocación? Y yo diría, hermanos, que nuestra vocación es ser hijo de Dios. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que trabajar en esta tarde. Para iniciar este mensaje, hermanos, quiero recordarles lo que dice allá el libro de Eclesiastés en su capítulo 7, verso 28. Dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Todos estamos conscientes de que nuestro Dios crió al hombre perfecto. En Génesis dice que lo ha hecho a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que el hombre fue edificado o fue criado con esa perfección de nuestro Dios. Y el propósito de Dios desde el principio es que el hombre viviera en santidad y en comunión perfecta con Dios. Pero, ¿qué nos dice el texto, el verso 28 del que acabamos de leer en la segunda parte? Dice la Escritura: mas ellos buscaron muchas cuentas. Definitivamente, hermanos, la perfección del hombre a través de los tiempos se fue perdiendo cuando no nos sujetamos a la voluntad de nuestro Dios. En los evangelios, y especialmente en Mateo, en su capítulo 6, verso 19 y 20, nos dice así la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Esto es lo que nos dice el verso 19 de Mateo 6. Pero el verso 20 concluye diciendo: mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí el verso de Mateo capítulo 6 nos marca dos aspectos importantes. Uno, que no debemos de buscar las cosas de la tierra. Y la otra es que debemos de hacer tesoros en el cielo. Esto quiere decir que podamos vivir más en lo espiritual que en la carne, para que de esa manera nosotros podamos realmente hacer ese tesoro allá en los cielos, quiere decir en el reino. Pablo fue un hombre que vivió persiguiendo a la iglesia. Muchos años se dedicó a destruir la iglesia. Él inclusive buscaba la manera de acabar con ellos y no había nadie que lo pudiera detener. Pero un día fue tocado por nuestro Dios a través de Jesús y él emprende una vocación. Ese llamado que sintió Pablo fue un llamado de gran bendición, inclusive no solamente para él, sino para toda la iglesia. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender
el día de hoy, hermanos. Y para ello vamos a los Hechos en su capítulo 20, verso 24. Dice así la palabra de Dios: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este verso 24 nos permite ver 4 puntos importantes en que tenemos nosotros que analizarlo. Y lo vamos a ir separando para poderlo ir comprendiendo. Dice, iniciando el verso 24, la primera parte dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo. Cuando Pablo toma la carrera espiritual, hermanos, cuando el apóstol Pablo dedica todo su tiempo a la predicación y dedica su tiempo a la evangelización, él tenía solamente una meta: el poder realmente servirle a nuestro Dios en todos los aspectos. Él acepta esa vocación, él acepta ese llamado para dar todo de sí, y entonces dice la primera parte, dice no hacer caso, ¿verdad? De esa vida que llevaba, la olvidó totalmente. Ya no hago caso más de ese pasado. Y luego dice: ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Recuerdo las palabras de Pablo a los Gálatas capítulo 2:20. Dice: con Cristo soy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. Toda su vocación la dedicó exclusivamente al trabajo evangelístico. El segundo aspecto de este mismo verso 24 dice que solo había en él una motivación. Dice: solo que acabe con gozo, y luego decimos: y sentirme satisfecho de mi carrera espiritual. Solamente que acabe mi carrera con gozo, que me sienta satisfecho de poder haber hecho lo que nuestro Dios le había encargado. Y él tenía en la mente terminarlo con esa alegría desde el primer momento que recibió el llamado de Dios a través de Jesús. Él emprende un trabajo extraordinario en su vida. Y quiero respaldarlo con la segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a checar este texto también para poder encontrar la fortaleza de Pablo. La primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo en su capítulo 4. Versos 7 y 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no solamente hablaba de terminar su propia carrera, sino todos aquellos que hemos sido llamados por parte de Dios y tenemos esa vocación de ser hijos de Dios. Eso debe ser nuestra mentalidad: terminar nuestra carrera con gozo, pelear la buena batalla de nuestra fe, y esa batalla se pelea día con día.
nuestra carrera espiritual por ese lado no es tan fácil, hermanos. Y mayormente en este tiempo tan complicado que estamos viviendo y ahora más con esta pandemia que ha estado golpeando muy duramente a la sociedad y también a la iglesia. El tercer punto del verso 24 que estamos analizando de Hechos 20 dice: y que lo que realizarme y que lo que pueda yo realizarme en el ministerio que el Señor me dio. Así dice el pasaje. Dice: y el ministerio que recibí del Señor Jesús, tenerlo también que recibirlo y trabajarlo con mucho cariño y esfuerzo. Y yo preguntaría aquí, ¿qué ministerio le dio Jesús? ¿Qué ministerio nuestro Dios nos ha encargado? ¿Y qué ministerio desarrollamos en la iglesia? Aquí ya empezamos a hacer un análisis importante de nuestra vocación, hermanos. Porque no solamente es correr por correr, sino es lograr los objetivos que nos hemos trazado y que sobre todo nuestro Dios nos ha trazado. Y dice terminar nuestra carrera gozoso, así también terminar nuestro ministerio. A veces por las circunstancias o porque dejamos de sentir a lo mejor el llamado de Dios, abandonamos nuestro ministerio. Pero no debe de pasar eso. Y por último, en el punto 4, dice: y que dé un buen testimonio del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que la gente vea en él, como esperemos que la gente vea en nosotros, el rostro de Jesús. No solo predicar el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Mirar que esa luz de Jesús es transmitida también a nosotros en nuestra vida. Que la gente palpe ese aspecto tan importante en nuestra vida espiritual. Esto es lo que nos dice el verso 24 de Hechos 20, hermanos. Y tenemos que tratar de trabajarlo día a día, decía yo. Nuestra vocación debemos de prepararla, decía, día con día. Vamos a apoyarnos también con un pasaje del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, un pasaje muy conocido de todos. Decía yo al principio que quería yo que recordáramos algunos pasajes. Eso quiere decir que los pasajes que estamos manejando ya lo hemos escuchado muchas veces en nuestra vida, pero que ahora vamos a darle sentido a todo lo que esta palabra nos dice, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 24, en adelante nos dice: y no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Y dice Pablo: correr de tal manera que lo obtengáis. Nuestra carrera espiritual es de resistencia. No importa el kilometraje, tenemos que resistir nuestra carrera. Y hay que correrlo de tal manera que lleguemos a la meta. Y dice el verso 25: y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos dicen a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Correr, pero luchar. Y nuestra lucha nos recomienda que tenemos que abstenernos de muchas cosas, como el atleta, dormir
bien, comer bien, hacer ejercicio, para estar en óptimas condiciones. Así, la carrera espiritual, hermanos, tenemos nosotros también que dormir bien, pero también tenemos que echar mano de la palabra de Dios para alimentarnos correctamente y fortalecernos espiritualmente para vencer a nuestro enemigo. Tenemos que luchar, decía yo, día a día. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como a quien hiere al aire. El apóstol Pablo ha comprendido qué es lo que tenía que hacer en el trabajo de la obra de nuestro Dios. Él sabía quién es Jesús, él sabía quién es Dios, él sabía qué representaba la vida eterna, y su carrera lo hacía, hermanos, sabiendo por qué está corriendo. Termina diciendo este capítulo, el verso 27, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y eso sería lamentable, hermanos. Porque estos días, estos meses, partiendo del mes de marzo hasta la fecha, no sé de qué manera nos estamos alimentando. Y nos hace pensar mucho las palabras de Pablo. Yo creo que muchos de nosotros llevamos muchos años en la iglesia. Posiblemente otros están iniciando su carrera. Pero este espacio que se ha detenido el tiempo, hablando espiritualmente, que no podemos acudir a las iglesias, que no podemos fraternizar, que no podemos abrazarnos, que no podemos escuchar directamente la palabra de Dios, no podemos alabar a nuestro Dios. Yo creo, hermanos, que en nuestro hogar deberíamos hacerlo, pero casi estoy seguro que muchos no hemos corrido como debiéramos de correr en nuestra vida espiritual. Y Pablo nos hace esa reflexión de decir, no vaya siendo que después de tantos años luchar y trabajar y superarnos y lograr muchos obstáculos espirituales en la vida, por un descuido podamos perder la carrera. Sería lamentable esa parte. Pero sigamos mirando los consejos de Pablo. Ahora quisiera que vayamos al libro de Filipenses, en el capítulo 3. Dice el verso 12 en adelante, para que Pablo no le pudiera tener ese problema de perder su carrera. Dice, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Nos indica Pablo que él cuidaba su vida espiritual constantemente. Él no decía, ya logré todos los obstáculos, ya los brinqué y ya llegamos casi a la meta. En ningún momento Pablo descuidó su vida espiritual, hermanos. Y aquí lo está comprobando, no que ya haya alcanzado. Y sabemos bien la historia de Pablo. Cuántas cosas maravillosas hizo a favor de la iglesia. ¿A cuánta gente evangelizó Pablo? Y él mismo dijo
que deberíamos de ser imitadores de Él como Él es imitador de Jesús. Así que en todos los aspectos Pablo cuidaba perfectamente su vida. Dice el verso 13, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. O sea, todavía el premio no lo tengo en mis manos. Por eso tengo que cuidarme. Esa vocación, ese llamado de Dios, tenemos que cuidarlo permanentemente. Sigue diciendo el texto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y adelante de nosotros está la vida eterna, hermanos. Ese es nuestro blanco. Lograr entrar a la vida eterna. Dice el verso 14, concluyendo esta lectura, prosigo al blanco. Su blanco era la vida eterna. El premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Teniendo a Dios en nuestra vida, teniendo como Salvador a Jesús, nuestro llamado o nuestra vocación, vamos a lograr el triunfo en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que nos dice Filipenses. Concluyendo esta parte, vamos a Primera de Timoteo. Vamos a consultar otras palabras de Pablo, dichas a su manera, a su forma. Dice el capítulo 6, verso 12, un consejo que Pablo nos da para lograr nuestro objetivo y nuestro blanco. Dice él, pelea la buena batalla de la fe. No dejes de pelear. Pelea la buena batalla. Vale la pena. Echa mano de la vida eterna. Que nadie te lo arrebate. Dice, a la cual asimismo eres llamado. Para eso somos llamados, hermanos. Habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Sí. Dijo Pablo, lo único que quiero es gozarme al terminar nuestra carrera. Y que el ministerio que Dios me ha dado a través de Jesús lo termine. Y aquí nos está recordando las palabras. A la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión. Porque nuestra vocación es de gran profesión, hermanos. Hay quienes tienen vocación de doctor, de licenciado, de enfermeros, de maestros. Hay quienes no tienen vocación para maestros y ahí están nomás para vivir. Y esperemos que no nos pase a nosotros lo mismo, hermanos. El estar en el camino de Dios es para terminar como un profesional o un profesionista nuestra carrera espiritual y lograr nuestro objetivo que la palabra de Dios nos está trazando. Me gusta la última parte en donde dice delante de muchos testigos. ¿Cuántos están alrededor de nuestra vida esperando que podamos resbalar y caer? Pero esperamos que esto no suceda.
Espero, hermanos, que esta breve explicación bíblica nos ayude no solo a definir nuestra vocación, nuestro llamado, sino que recibamos por parte de Pablo y por parte de la palabra de Dios ese llamado de ser no buenos cristianos ni buenos creyentes, sino ser hijos verdaderos de Dios. Eso es lo que trata la palabra de Dios. Y quiero concluir con Proverbios capítulo 16, Proverbios 16 del 1 al 3 y el 6 y 7. Lléveselo, analícelo, abra su Biblia y lea conmigo estas palabras. Proverbios 16 del 1 al 3 y luego leemos el verso 6 y el verso 7. Dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Verso 6. Con misericordia y verdad se enmienda el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Esta es palabra de Dios, y que Dios bendiga su palabra siempre. Padre Dios, te agradezco que me hayas dado la oportunidad de poder trazar tu palabra, Señor. Un mensaje que me motiva en mi vida espiritual. Dice tu palabra que no hay descanso hasta llegar. Y esperamos que sigamos luchando y peleando la buena batalla, porque vale la pena, Señor. Porque deseo verte, deseo estar en tu reino y poder realmente formar parte de ese coro celestial, Señor. Y así como es mi deseo, yo creo que muchos de tus hijos así lo sienten, Padre. Danos fuerzas para seguir luchando. Permítenos que podamos vivir en armonía con nuestra familia, Señor, y buscar siempre la comunión contigo, Padre. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, que tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz y el Dios de paz y de amor será con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén.